Profechévere.com presenta. Hola amigos, el tema de hoy es Culturas antiguas del Perú. Comenzamos con la línea de tiempo. El periodo arcaico, el periodo formativo. En el periodo formativo tenemos a la cultura chavín, del 1200 al 500 a.C. También tenemos a la cultura caral, del 2900 al 1800 a.C. También a la cultura paracas, del 850 al 2000 a.C. Luego, en el periodo de desarrollos regionales, tenemos a la cultura nazca, del 50 al 600 después de Cristo. A la cultura mochica, del 200 al 850 después de Cristo. A la cultura lima, del 200 al 750 a.C. Y a la cultura tiahuanaco, del 500 al 1000 después de Cristo. Luego, en el periodo de integración Wari, tenemos a la cultura Wari, del 550 al 1100 después de Cristo. En el periodo de estados e imperios regionales, tenemos a la cultura chachapoyas, del 800 al 1470 después de Cristo, y a la cultura chimú, del 900 al 1470 después de Cristo. Y finalmente, en el periodo de integración inca, tenemos a la cultura inca, del 1200 al 1532 después de Cristo. Comenzamos con la cultura caral. Se desarrolló del 2900 al 1800 a.C. Ubicación: Valle de Supe, actual departamento de Lima. Principales características: fue la primera civilización de América. Edificaron la ciudad más antigua del continente, la ciudadela de Caral. Elaboraron estatuillas con barro y las decoraron con pintura y relieve. Fabricaron cornetas, silbatos y flautas. Se han encontrado 32 flautas traversas hechas con huesos de pelícano y cóndor. Continuamos con la cultura chavín. Se desarrolló del 1200 al 500 a.C. Ubicación: Valle de Conchucos, actual departamento de Ancash. Principales características: edificaron un centro religioso de gran importancia, Chavín de Huántar. Sus esculturas más representativas son las cabezas clavas y los monolitos, Lanzón, Estela de Raimondi y Obelisco Tello. La forma de su cerámica era globular, con base plana, asa, estribo y pico con reborde. Continuamos con la cultura paracas. Se desarrolló del 850 al 200 a.C. Ubicación: Costa Sur, actual departamento de Ica. Principales características: fueron grandes tejedores. Practicaron deformaciones y trepanaciones craneanas. Colocaban a sus muertos en fardos funerarios antes de ser enterrados. Muy bien, continuamos con la cultura nazca. Se desarrolló del 50 al 600 después de Cristo. Ubicación: Costa Sur, actual departamento de Ica. Principales características: su centro político y ceremonial fue Cahuachi. Excavaron galerías subterráneas para asegurar el acceso al agua. Las líneas de Nazca cumplían una función ritual vinculada a los ciclos agrícolas. Continuamos con la cultura lima. Se desarrolló del 200 al 750 después de Cristo. Su ubicación fue en la costa central, actual departamento de Lima. Principales características: construyeron centros con características monumentales: Maranga, su gran metrópoli, Huacapuyana y Cajamarquilla. Fueron grandes pescadores y navegantes. El ídolo de Playa Grande, un poste o tótem de una sola pieza de madera de casi 2 metros de altura, es el único elemento religioso de esta cultura que se ha conservado hasta hoy. Muy bien, continuamos con la cultura mochica.
Se desarrolló del 200 al 850 después de Cristo. Ubicación: Valle de Moche y Chicama, actual Departamento de la Libertad. Principales características. El personaje mítico más importante fue Ay Pacaec, considerado el gran héroe fundador que inspiraba los valores mochicas. Construyeron sorprendentes centros, entre ellos Huaca de la Luna, Huaca Cao Viejo y Huaca Rajada. Dos de sus grandes gobernantes más importantes fueron el señor de Zipán y la dama de Cao. Muy bien, cultura Tiahuanaco. Se desarrolló del 500 al 1000 después de Cristo. Se ubicó en el altiplano, actuales países de Perú y Bolivia. Principales características. La divinidad de los báculos fue el personaje central de sus creencias y cultos. Elaboraron vasos ceremoniales o queros. Sus esculturas más famosas son el monolito de Benet y el monolito de Ponce. Además destaca la portada del sol. Seguimos con la cultura Huari. Se desarrolló del 500 al 1100 después de Cristo. Se ubicó en los Andes centrales, actual departamento de Ayacucho. Principales características. Es considerada como el primer imperio andino debido a su vasto territorio. El dios de los báculos fue una divinidad importante en su cosmovisión. Elaboraron vasijas de cerámica y textiles con distintas técnicas. Además fabricaron herramientas y adornos en metal y piedra. Continuamos con la cultura Chachapoyas. Se desarrolló del 800 al 1470 después de Cristo. Se ubicó en la selva norte, actuales departamentos de Amazonas y San Martín. Sus principales características. Construyeron sus poblados en la cima de los cerros y las laderas de las montañas. Los poblados más importantes fueron Gran Pajatén, Viravira y Cuelap. Colocaban a sus muertos en sarcófagos, urnas y cofres, con forma humana, hechos de piedra, madera y caña. Los más conocidos son los sarcófagos de Carajía. Seguimos con la cultura Chimú. Se desarrolló del 900 al 1470 después de Cristo. Se ubicó en la costa norte, actual Departamento de la Libertad. Principales características. Fue la sociedad más poderosa de los Andes. Su capital, Chanchán, es la ciudad de barro más grande del mundo. Elaboraron adornos y utensilios en oro, cobre, en algunas aleaciones y en plata. Confeccionaron telas y prendas con diseños de la vida marina y sus creencias religiosas. Seguimos con la cultura inca. Se desarrolló del 1200 al 1532 después de Cristo. Se ubicó en los actuales países de Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina y Colombia. Sus principales características fueron los gobernantes del Tahuantinsuyo, el imperio más grande de América. Creían en varias divinidades, el Sol Inti, Huiracocha, Illapa, Pachacamac y Pachamama. El Inca era la máxima autoridad del imperio. Él y la Colla eran los representantes de los dioses supremos. Muchas gracias por haber visto este video. Gracias por estar aquí y por haber visto este video. Apóyame, dale like, comenta y suscríbete. Gracias.